Muy buenas. Una vez que hemos finalizado la fase de definición y por lo tanto, una vez que hemos conseguido, fijaos, transformar todo el aprendizaje de las fases anteriores del proceso de investigación y de empatía a un reto, llegamos a la fase de ideación, llegamos a la fase de creatividad y llegamos a la fase de búsqueda de soluciones para poder resolver el reto. Fijaos, en esta fase lo que vamos a hacer, y como bien sabéis de las fases anteriores, vamos a intentar buscar muchas soluciones a nuestro reto. Para ello es fundamental, como veremos, la creatividad. Veremos entonces también que de lo que se trata es de estimular un proceso divergente de generación de muchísimas ideas para posteriormente elegir la mejor idea, la mejor solución mediante un proceso convergente. Bien, para ello, pues lo que sí es necesario es tener en cuenta una serie de requisitos o de condicionantes. Fijaos, en general se va a exigir de la creatividad de las personas, pero tenemos que conseguir que den lo mejor de sí mismas. Y sin embargo, fijaos, porque las personas como tales tenemos numerosos prejuicios y uno de ellos es que nos gusta el orden. Bien, ahora no vale el orden. Cuando trabajamos en fase divergente y en la fase de generación de ideas, tenemos que poner la mente en blanco y tenemos que ser capaces de decir todo lo que se nos ocurra. Será fundamental en fase divergente generar muchas ideas y hay un principio básico y es que todo vale. Fijaos, hasta cuestiones que os puedan parecer de broma o cuestiones que os puedan parecer totalmente irreales, aportadlas. Porque es posible que a lo mejor como idea no valgan, pero como construimos en grupo, pueden ayudar a generar y a conectar nuevas ideas. Bien, también hay que tener en cuenta que las personas podemos sufrir determinados bloqueos. Bloqueos que pueden ser tanto internos como externos. Fijaos, dentro de los bloqueos internos, uno de ellos es el miedo. Y es que a algunos de nosotros parece que nos cuesta hablar en público, nos cuesta decir lo que se nos ocurre en un determinado momento. Bien, hay que vencerlo necesariamente. Hay que vencer ese miedo porque entonces no vamos a poder ofrecer todo lo que exige esta fase. Otro bloqueo interno son los roles que asumimos dentro del grupo. Si dentro del grupo tengo el rol de persona activa, de líder, parece que soy el que va a manejar la situación, el que va a decir más ideas. De la misma manera que si no asumo ese papel, parece que puedo tener un papel más pasivo. Bien, igualmente hay que superarlo. Todos debemos participar de la misma manera. Y luego también hay bloqueos externos, bloqueos fundamentalmente de tiempo. Cuando hablo de bloqueo me estoy refiriendo también a limitaciones, y es que, obviamente, cuanto más tiempo dedicásemos a esta fase, más ideas íbamos a generar, pero obviamente se trata también de ser eficaces. Bien, asumiendo estas ideas y teniendo en cuenta que de lo que se trata es de trabajar la divergencia y la creatividad, sería recomendable una fase inicial con determinados ejercicios para trabajar lo que es esta fase de divergencia. Fijaos en el ejemplo que veis en pantalla e imaginaos si os diera 10 minutos para que me dijerais 100 soluciones diferentes para usar un martillo. ¿Seríais capaces de generar 100 usos diferentes de un martillo? Pues me apuesto a que sí. Seguramente vosotros estáis ahora mismo dudando y hasta podéis pensar que no es posible dar 100 usos diferentes en tan solo 10 minutos. Pero es un ejercicio muy interesante para que os planteéis y para que veáis que sois capaces de hacerlo. Obviamente es bueno hacer este ejercicio y este calentamiento de creatividad. Bien, os animo a hacerlo sin perjuicio de las dinámicas que hagamos posteriormente. Pero, ¿qué es necesario para tener buenas ideas? Pues os dejo 3 elementos fundamentalmente. Fijaos, en primer lugar, personas con diferentes perfiles.
tenéis que tener en cuenta que nosotros intentamos generar soluciones que resuelvan realmente el problema del cliente, pero que también se puedan fabricar, es decir, que tecnológicamente sea posible fabricarlas, pero que también sean viables desde el punto de vista de empresa. ¿Os dais cuenta y recordáis las 3 lupas bajo las cuales analizábamos Design Thinking? Bien, de la misma manera se exigen personas con diferentes perfiles. Sería bueno personas que tengan muy claro la visión del cliente o usuario. Sería bueno que hubiera personas que tuvieran la visión de empresa y también aquellas personas que tengan claras diferentes tendencias en materia de tecnología. Por ello, es interesante no solo que haya diferentes perfiles dentro del grupo, sino que también incluso podamos llevar a cabo dinámicas en las que intervengan otras personas, porque está claro que cuantas más personas intervengan, mayor riqueza habrá en la generación de ideas. Bien, en segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es todo el contenido que hemos trabajado anteriormente. Fijaos que hemos realizado varias dinámicas y que tenemos el contenido dispuesto ya no solo en un diagrama de afinidad, sino en un mapa de empatía, en un journey, hemos detectado áreas de oportunidad, tenemos definido el reto. Todo aquello que hemos trabajado debemos tenerlo en la pared, en el papel continuo, porque va a ser inspirador. Y luego, obviamente, pues vamos a utilizar diferentes herramientas para estimular esta habilidad clave. Recordad que tenemos unas reglas de oro. Recordad que tenemos que desarrollar una serie de habilidades, pero en esta fase, en la fase de ideación, vamos a centrarnos en la creatividad. Seguramente si os preguntase si sois creativos, muchos de vosotros diríais que no. Y sin embargo, fijaos, la habilidad creativa está presente en todas las personas. Simplemente, unos la tienen más desarrollada que otros. En el sistema educativo se trabaja mucho la creatividad en las fases iniciales, en educación infantil. Pero, desgraciadamente, una vez que pasamos a educación primaria, secundaria, nos olvidamos de esta fantástica habilidad. Y digo fantástica porque es clave en Design Thinking, pero es clave en el momento actual y en el mercado laboral actual y, en definitiva, en la sociedad actual. Por lo tanto, vamos a trabajarla intensamente. Primero, como hemos visto, haciendo ejercicios para calentar, para entender qué es esto de la divergencia. Y, en cualquier caso, vamos a trabajar diferentes herramientas para poder trabajar la creatividad bajo diferentes puntos de vista. Bien, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿qué herramientas vamos a usar? Pues en principio vamos a utilizar herramientas de divergencia, desde el brainstorming hasta un Scamper, taller de co-creación, Crazy Eights o principios de diseño. Y cuando hayamos generado ideas, fácilmente pueden ser más de 100, aunque ahora os parezca difícil. Repito, podemos resolver el reto de muchísimas formas una vez que utilicemos diferentes herramientas. Bien, pues posteriormente pasaremos a una fase de convergencia. En primer lugar, haciendo un filtrado y quedándonos con las ideas más importantes a través del telescoping. Y por último, con las 8 o 10 ideas más importantes, trazaremos la matriz de evaluación con un ranking de ideas desde la más valorada, desde la más potente a la menos potente. Bien, pues en este sentido, las herramientas para esta fase, tal y como estamos señalando en cada una de las fases que proponemos de Design Thinking, tendríamos que no se nos olvide bajo ningún concepto esas reglas de oro que citábamos al principio del proceso. Obviamente, habéis visto que vamos a trabajar divergencia y convergencia nuevamente. En este caso, divergencia generando ideas y convergencia eligiendo la mejor. Y a continuación, estas dinámicas para generar ideas como brainstorming, Scamper, taller de co-creación, Crazy Eights o principios de diseño, y también dinámicas de convergencia con el telescoping y la matriz de evaluación. Bueno, pasamos entonces a una fase de ideación, de creatividad totalmente intensa. Mucho ánimo con esta fase y vais a ver y vais a comprobar lo que somos capaces de hacer.